Si no hay frío, donde voy no es tu lugar. Tu lugar es el viento. Leve soplo, canción que va. Río que estalla en mi pecho. El tema de este año de la ONU es soluciones basadas en las montañas para un futuro sostenible. Innovación, adaptación y juventud. Ese es el tema que hoy se celebra a nivel mundial, para que sepan, no solamente aquí en Venezuela. Y yo creí pertinente organizar este encuentro, que lo tenía soñado de hace muchos años, en este momento. Y le doy muchas gracias a este escenario que me ha visto hablando conmigo mismo para lograr esto. Se hace nostalgia. Quiero además compartir este honor con dos montañistas icónicos que fueron mi cordada en los inicios de los años 70, que son Carlos Reyes y Freddy Matos. Hicimos un trío a partir del año 70 que barrimos todas estas montañas. El cambio climático es un ciclo natural de la Tierra. Han habido 4 glaciaciones, periodos muy calientes, mucho más que esto, porque lo que viene es candela. Y después han habido periodos, eso es normal. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Ese proceso natural se ha acelerado, se ha recortado en el tiempo por la acción devastadora del ser humano. Y lo estamos viviendo en este momento, en 50 años que nosotros teníamos todos esos glaciares, ya hoy en día no tenemos ninguno. Ese cambio sí lo estamos nosotros observando. Los montañistas somos nosotros que venimos a la montaña. Al comienzo, la montaña era sagrada, era morada de dioses, estaba prohibido ir a sus cumbres. Con el cambio del tiempo, pues el hombre se empezó a preguntar, bueno, pero ¿por qué no subir? Ya se empezó a hacer exploración y por allá en los años 1700, de Saussure, que era un pintor, se sienta a contemplar el Mont Blanc, a pintarlo. Y dice, pero bueno, si la montaña está ahí, vamos a subirla. Ah, bueno, después viene el ascenso al Bolívar, que lo hace 93 años después de haberse coronado el toro, un nieto de Burgoyne escala por primera vez el Pico Bolívar. También universitario, el doctor Enrique Burgoyne. La cara norte, con equipo de última tecnología, y por la cresta noreste, que es la que ven ahí, son los montañistas merideños, con las cuerditas de cáñamo, etc. Por supuesto no pudieron subir. Cuando empezaron los difíciles, se regresaron. Vinci y Kinner, Vinci y su compañero, no recuerdo cómo se llama, en corto tiempo hacen el glaciar y tocan la cumbre. Y ahí se acabó el reto. En el año 62 viene una expedición organizada por el embajador de Inglaterra, y hay una anécdota que me gusta contarla. Cuando Jorge Eduardo Burguera y su grupo estaban legalizando el club, se presenta Henry Rodríguez y aduce que ellos ya tenían esa figura en la ULA.
eran profesores, como Ruiz Terán, como él y otros, que por qué yo no sé si ellos ya estaban. Me comenta Ricardo Hansen, compañero de Luis, de Ibrahim, de Jorge, no pudo venir, que el papá de Jorge Borde escuchó la vaina, el alboroto, y le dijo, mire, pero es que eso es muy fácil, llámenos a Henry, lo incorporan y listo. 70 empezamos, Freddy, Carlos, algunos a hacer montaña, y queríamos entrar a la ULA, pero no éramos estudiantes. No éramos estudiantes, no nos recibieron, y en el año 72 fundamos el grupo Cóndor. Carlos Reyes, Freddy Mato y yo, y otro grupo. Y ahí, de esos clubes se bifurcaron, y había muchos, Mucumbarila, Tascupi, Quinacuy, Cerac, época esplendorosa para el andinismo, los años 70 y 80. Y así como se multiplicaron los clubes, se multiplicaron los andinistas. En nuestro caso, llámese generación 60-80, nuestro interés por la montaña se inicia en la secundaria, en el Liceo Libertador. Habíamos oído algo del Club Andino Venezolano, pero eso fue un poco previo a los años 65, cuando el Club Andino Venezolano funcionaba. Tenían participantes, tenían integrantes. En el caso nuestro, se inicia en el Liceo Libertador como simples excursiones. Valga una anécdota, nuestra primera excursión, posiblemente, si mal no recuerdo, fue a la primera torre del teleférico. Hace rato lo recordábamos. Sí, eso era una hazaña. Así llegamos a la primera torre del teleférico y se nos ocurrió subirnos en la escalera de la torre, completo, y pasó un vagón y algo le dijimos y tal. Al ratico bajó el vagón de carga con un efectivo de la Guardia Nacional y nos detuvieron. Nos montaron en el vagón de carga y nos estuvieron detenidos allá en la estación del teleférico un rato, bueno, y pasó. Allí siguió el interés por el excursionismo, la afición, pues las ganas de hacer montaña, pues yo creo que eso es válido para todos. Si la montaña está ahí, pues ¿por qué no ir? Y así empezamos, a la culata, al pan de azúcar. Y en el año 69, otra anécdota. El compañero Ibrahim, entre otros, y dos compañeros que no están acá, uno que también desapareció, pues nos dejó muy temprano, nos atrevimos a ir al Bolívar. Ya teníamos conformado un grupo muy reducido, lo llamamos el grupo Ciber. Estábamos todavía apenas iniciando el primer año en la universidad. ¿El grupo? Alpinista, creo que austríaco, no recuerdo de dónde. Ciber. Sí, Ciber. Y en el primer año en la universidad, en Forestal, varios compañeros, pues nos reunimos y se nos ocurrió ir al Bolívar. Sin mucha, quizás fue totalmente atrevido. No dudo ni tengo reparo en decirlo. Fue algo, vamos a decir, fuera de lo común. Realmente no, para hacerlo hoy, yo no dejaría que un hijo, en este caso ya un nieto, haga eso, pues. Pero bueno, nos tocó, lo hicimos. Y fuimos al Bolívar guiándonos con un librito, donde aparecía la ruta de la Bourgogne y la ruta de la Escalera. Al estar allá en Timoncito, nos pareció como más accesible la ruta de la Bourgogne. Y por ahí nos fuimos. Nada de cuerdas de nylon ni nada, era la cuerda como antes fue mencionado por Hugo, cabuya, realmente. Recuerdo, yo llevaba crampones, alguien me los prestó, pero un compañero, que en paz descanse, era algo que a él se le ocurrió hacer, una tabla de madera con unos clavos allí y tal. Y bueno, y fue un atrevimiento y logramos hacer la cumbre. Allí viene la anécdota. Subimos por el teleférico, pero habíamos tardado mucho.
y el personal del teleférico se vio obligado a permanecer como hasta las 5 de la tarde allá arriba en Pico Espejo, a esperarnos que regresáramos. Regresamos, sí, 5:30, algo así, y nos estaba esperando de nuevo la Guardia Nacional abajo en el teleférico. Nos tuvieron otra vez allí detenidos un rato porque habíamos hecho algo que no era normal, pues. El Centro de Excursionismo y Andinismo de la universidad, y empezamos a ser un poco más organizados. Y de allí partieron algunos llamados, entre comillas, expediciones. Así las quisimos llamar en aquel momento, años 70, 71. Fuimos a la Sierra Nevada de Santa Marta. De los 80, la influencia de nuestros predecesores, que están aquí en este grupo, pues. Porque ellos pues fueron digámoslo así, pues la semilla y ese eco que se fue extendiendo poco a poco. Además de eso, es importante recordar que nosotros la época de los 80 vivimos la mejor época del mundo. La época de los 80 no volverá desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Y en esa época pues había muy pocas cosas que compartir, que hacer. Todo era deporte, universidad, estudio, etcétera, etcétera. Entonces, era una época pues que uno lo que hacía era pues estudiar y otra serie de cosas puntuales, de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces este tipo de actividades empezaron pues a llamar la atención de todos nosotros. Y entre esas causas fueron varios motivos. El ingreso de esta generación de los 80 a la actividad pues del montañismo. Primero hay motivos familiares generacionales. Por ejemplo, en el grupo que estamos ahora acá hay personas que algún familiar practicó el montañismo, que seguramente venían de la escuela acá de los compañeros y cualquier tipo de cosas referentes. Luego fue por publicidad. Pasamos por un sitio, vimos un afiche que decía Centro de Excursionismo tal, o X cosas, escuchábamos una cuestión en la radio de invitación y eso llamó la atención y bueno, nos fuimos incluyendo en ese mundo. En mi caso particular, yo entré al Grupo Andino de Rescate porque era estudiante de la universidad y vi un panfletico ahí pegado en la cuestión que había un curso y me llamaba la atención y bueno, y así algunos compañeros manifestaron también que fue de la misma forma. Y otros por pertenecer a una organización afín a la montaña. Algunos de nosotros estuvimos en organizaciones que no necesariamente eran de montañismo, pero que era parte de su formación. Y esa formación pues al paso del tiempo en este tipo de organizaciones, pues algunos se fueron especializando en la parte de la montaña y compartiendo con otras instituciones afines. Que conoció al compañero José Bentancur y bueno, empezó pues la sonsacó y aquí llegó. Ok. Otro compañero acá manifestó la iniciativa propia, pues se inició solo, empezó a entrar en la parte del montañismo y bueno, fue avanzando y ha hecho una gran carrera, de verdad que ha hecho una gran carrera que nos orgullece a todos los merideños y a los venezolanos también. Y esta muy importante que es por el amor enamorado del enamoramiento. Que antes de esto pues tenían una relación de amistad profunda. Okay, muy profunda. Y bueno, entonces esto pues pasó de persona a persona y bueno, y continuaron y hicieron su carrera profesional en el montañismo y todavía están acá. Eso sería pues lo que nos combinó a nosotros a estar acá. Se toma como inicio el ambiente universitario. Empezó el auge de los grupos de montaña donde estudiantes se congregaban para estudiar rutas de ascenso y escalada. Todas estas reuniones se celebraban en las distintas facultades que existían dentro de la Universidad de los Andes. Esta generación fue la que realizaba excursiones con equipos como el Goldman. También cabe resaltar que algunos de estos montañistas fueron impulsados por el ambiente donde vivían sus ancestros. En este caso, bueno, el caso mío, mi abuela vivió en el páramo Los Torres, donde una vez cayó el avión. Ella es de por ahí, de esos sectores. Otro compañero también
habla de sus ancestros, de que sus abuelos vivieron en campo. Nosotros fuimos impulsados por ese ambiente natural, por ese ambiente de montaña, y de ahí en adelante empezamos a ver esos bolsos de tubería, que era lo máximo para nosotros. Pues, cuando uno veía a alguien con un morral de tubería, un picker, eso era, coño, ese tiene el equipo más arrecho que hay ahorita. Pues. Por ejemplo, es muy particular porque ella viene de Cuba y ella veía el mar. Entonces como que la inmensidad del mar la compara, pues la hace como un paragón con la montaña en el sentido de la inmensidad de la naturaleza. Y tenemos a Libertad, que también pues fue pasión, ¿verdad? Libertad, una gran pasión por la montaña. Y bueno, yo personalmente sí estuve bastante en comunicación con la montaña desde niña, por mi familia. Ya después de un tiempo me separé completamente y bueno, volví, por eso soy nueva generación, porque volví hace poco. Mis precursores, digámoslo así, Nelson Rojas, que me inspiró bastante a la montaña, José Betancourt, mi maestro. Invitado por él principalmente, que me gustaría que me acompañara también más adelante, a que él dijera cómo él descubrió este grupo tan maravilloso que nos acogió. Y bueno, yo creo que es importante hablar de nuestra generación, sobre todo la que se asenta en las ciudades, en lo urbano, porque en mi caso lo que me motivó a ir a la montaña es el sedentarismo que yo estaba padeciendo en la ciudad, en mi casa, encerrado en ese apartamento, y yo veía la montaña y me sentía como tan aislado de la naturaleza, ya a este nivel, en donde la modernidad ha avanzado tanto, que cuando se me presentó esa oportunidad de ir con un grupo que ya tenía una experiencia y una trayectoria muy larga, me motivé muchísimo a participar en estas actividades, y es motivo de agradecimiento para mí el día de hoy. Encontré una foto de mi papá en el Pico Bolívar en los años 70. ¿Quién es tu papá? Luis Astorga. Él solo subió una vez. ¿Puede pasar el micrófono? Sí. No, de Ballera. Y pues me motivé, y por casualidades de la vida, creo que un par de meses después, mi mamá me dice, porque yo le había comentado que me gustaría ir a la montaña, entonces ella me dice que tiene un compañero de trabajo, que es Lucidio Alarcón, que está acá presente, que tiene un grupo de montañismo y que van a la montaña los fines de semana a veces. Entonces un día voy con él, le digo a él si se quiere meter, y realmente me sorprendió que haya aceptado. Y de ahí empezamos a ir. Bueno, nos dimos cuenta de que era algo más serio de lo que uno piensa, o sea, como sin tener idea. Realmente es algo más delicado y más especial. Y es algo, o sea, es como, es un estilo de vida, o sea, lo que uno hace en su día a día bastante. Por ejemplo, por lo menos a mí me dan todos los días ganas de ir a la montaña. Un pionero de la organización de los centros, para ese momento llamados Centros de Excursionismo y Andinismo, que fue el compañero Jorge Eduardo Burguera, del cual se toma su nombre para rebautizar al Centro de Excursionismo y Andinismo de la Universidad de los Andes. Cuando él perece en la montaña, se le da su nombre al Centro de Excursionismo y Andinismo. Por supuesto, entonces encabeza nuestro listado, ¿no? Lo acompañan Nelson Maldonado, Eduardo Lacour, Maximiliano Rangel, Ibrahim López, que lo tenemos por acá, el amigo, Humberto Hernández, compañero de estudio de secundaria, compañero de estudio en la universidad, compañero en la montaña, amigo de siempre.
Humberto Hernández, Carlos Reyes, quizás para un grupo bastante conocido, Freddy Matos, Maximiliano Pineda, Ramón Avendaño, Miguel Díaz y Manuel Afonso. José Bentancur, amigo también, compañero. César Pernalete, Ricardo Hansen, José María Zambrano, Arévalo Ramírez, Adalberto González, Nailé Guerra, Lorena Vergara, Danixa Suárez, Xiomara Rojas, Clara Torres, Gustavo Gómez, Aide Hernández, Rosa Pavón. Mosquetones, ¿cómo aprendieron a aplicar los métodos o protocolos de seguridad, nudos, sistemas de ascenso y descenso? ¿Cómo lograron obtener estos equipos, dado los altos costos que tiene el equipamiento de montaña? Ok, indudablemente hace rato, en mi primera charla, ya indicaba algunos tips de cómo fue nuestro inicio. Fue con equipos muy rudimentarios, por decir casi que arcaicos, en el periodo 1960-1970. A partir de 1970 aparece una casa denominada la Casa del Turista en Mérida, llevada por el señor Franco Ancil. Él venía, un europeo con un espíritu del alpinismo y tal, y empezó a traer equipo como eran las carpas, botas de montaña, equipos piolet, cuerdas, y empieza allí a modernizarse el andinismo. Empiezan a tenerse las carpas con sobretecho. Previo a esa época eran carpas sin techo, sin sobretecho y sin piso. Íbamos con cobijas, simplemente eran cobijas amarradas una a otra, dos cobijas, que no es que es recomendable ni nada por el estilo. El equipaje de crampones para caminar sobre hielo, por supuesto, es una herramienta quizás de los años 70. Para ese momento, periodo 60-70, no teníamos disponibilidad de eso. Por allí conseguíamos uno que otro ejemplar. Un compañero lo que hizo fue una tabla y poner algunos clavos allí y simular lo que era crampones. Y así él logró ascender al Pico Bolívar. Eso es bastante, vamos a decir, atrevido, ¿no? No es lo común, no es lo normal, ni debe ser lo normal, por supuesto. Pero esas eran las condiciones. Cuando venían turistas extranjeros, venían alpinistas extranjeros, los grupos de acá, a nivel personal, trataban de hacer el trueque, comprarle el equipamiento a los turistas extranjeros, hasta cambiárselos por algo, pero esa fue la manera en que se empezó a dotar los compañeros de equipo actualizado. Bueno, al principio, como lo señala el amigo, el origen, vamos a decir, el germen, nació en el Club Andino Venezolano y en el Centro de Excursionismo del Colegio San José. Posteriormente, entonces, en los años 68-69, nace el Centro de Excursionismo y Andinismo de la Universidad de los Andes, que toma el nombre de Centro de Excursionismo Jorge Eduardo Burguera debido al accidente que había ocurrido donde perdió la vida el compañero Jorge Eduardo Burguera. Posteriormente, cuestión de meses, nace el Grupo Andino de Rescate y el Grupo Andino, el Grupo Domingo Peña, como también grupo de rescate. Y posteriormente, ya entre el periodo 70-80, nacen los grupos Cóndor, el Hombre Nuevo, el Clan Mucombarila, el Serac, el Quisnocuy, el Tazcupis, el Cumbres y el Cima. Expediciones internacionales. ¿Cuál fue el significado de las expediciones internacionales en la generación de ustedes? Bueno, indudablemente tuve la oportunidad y vamos a decir la suerte de iniciar un proceso que nació en el Centro de Excursionismo y Andinismo de la Universidad de los Andes,
de, por supuesto, llevar la bandera de Venezuela y de la universidad a las cumbres de Sudamérica. E iniciamos, por supuesto, con el país vecino, Colombia. Nos atrajo la Sierra Nevada de Santa Marta, por cierto, que alberga los dos picos más altos de Colombia, el pico Simón Bolívar y el pico Cristóbal Colón. Fue la primera expedición de ese carácter internacional, fue en los años 70-71, Semana Santa del 71. Logramos alcanzar la cumbre del Cristóbal Colón, Simón Bolívar, son dos picos gemelos. Posteriormente, en el mismo año se va al Ecuador y se alcanzan las cumbres, las dos principales cumbres del Ecuador, el Cotopaxi y el Chimborazo. Posteriormente a los otros ramales de la Cordillera de los Andes en Colombia, la Cordillera Central y la Sierra del Cocuy. Los grupos que estuvieron sucediéndonos en el periodo de los 70, alrededor de los 70 y ya para el 80, reiniciaron también expediciones, excursiones o viajes a la Sierra de Colombia, a México, se me olvidó, se me pasó México, y al Ecuador. Participación femenina en el deporte de montaña en la generación de ustedes. Bueno, indudablemente no fue masiva, ¿eh? Fueron contaditas las compañeras, amigas que participaron. Entre ellas cabe mencionar a Aide Hernández y a Rosa Pavón para el caso del Centro de Excursionismo de la universidad. Y otros nombres que los amigos me han suministrado: Cecilia Reyes, Rosa Reyes, hermana de Carlos Reyes, Dali Ramírez, Leida Mateus. O sea, no fue masiva la participación en ese periodo, pero fue importante, porque era llevar la imagen femenina también a la montaña. Nos ayudaron en mucho. En el caso de Rosa Pavón, pues ha tenido la oportunidad también de visitar cordilleras muy lejanas a nosotros, allá en los Himalayas. México, ¿estuviste en México también? Sí, en México. Entonces, sí, no es masiva, pero creo que en la actualidad las nuevas generaciones han tenido esa suerte de contar con una participación más importante de la mujer. Las grandes ideas son fecundas cuando a ellas se unen espíritus capaces de realizarlas. Dada la importancia histórica de este conversatorio intergeneracional dentro de un deporte que definitivamente ha marcado cada una de la vida de las personas aquí presentes, ¿qué propuestas pueden derivarse de este conversatorio? Porque no podemos irnos a la casa como llegamos aquí. Yo particularmente he soñado con tres cosas que yo sé que muchos de ustedes comparten y tengo la plena convicción que se harán realidad. Uno, lo que tú acabas de decir, la promoción y creación de clubes, organizaciones, asociaciones, escuelas que promuevan el deporte de montaña para los niños y adolescentes, al menos comenzar dentro de los 23 municipios del estado Mérida, con la ayuda del Ministerio del Poder Popular para la Educación y del Ministerio del Ambiente. Eso se puede lograr. Yo estoy completamente convencido que sí. Y con la ayuda de todos nosotros que vayamos. Los muchachos de la Zulita están súper organizados, enormemente, igual en Santos Marquinas y en Libertador también. Entonces hay que meternos allí. La dos es la conformación de una junta pro creación del Museo del Montañismo o del Andinismo venezolano y merideño. Ya con Nelson y con quien quiera sumarse, hoy debe derivar de aquí esa junta pro creación de un museo que los espacios están dados. Allí en la estación de la tercera estación del teleférico hay un museo, pero lo que menos que se ve ahí es cosas de museo. Pero tenemos el espacio. ¿Qué falta aquí? La voluntad de cada uno de nosotros. Por ahí le mostré la bota de Lucio. ¿Qué voy a hacer yo con esa bota en mi casa? Eso hay que exponerlo. Y yo sé que muchas personas aquí tendrán imágenes, lecturas. Mira, 1956. Esta bota subió en los pies de Lucio Peña, que ya no vive. Por primera vez en la norte, el Pico Bolívar en invierno. Y ahí están.
su trayectoria, su historia, porque nos las contaban, porque ellos mismos nos las han contado, porque otras personas nos lo dijeron, y nosotros pues como con una manera de seguir, de admiración también, y por la formación que muchos de ellos nos dieron a nosotros, y nosotros hacemos un reconocimiento a ese espíritu de formación que ellos han tenido, como yo puedo reconocer aquí a José Bentancur, que ha sido mi espíritu de formación. Y aquí hay unos que no están, pero esos son nuestros personajes referentes, que ya ustedes, muchos están aquí, que ya estaban abiertos. Y todos repetimos las mismas rutas de todas las 5 Águilas Blancas por las rutas normales. ¿Y quizá cuál fue el logro más significativo de esa década? Aquí hay muchas personas que hicieron varias rutas, como la pared suroeste del León, que creo que fue... Lucidio. Disculpa, que te estaba buscando sentado. La norte del Bonpland, que la hizo José Bentancur y Dora O'Canton, hicieron variantes sur del abanico, que me dijo Nelson Rojas, que también hizo varias variantes del abanico. En invernales, ascensos invernales del abanico y también del vértigo. Alguien me habló del vértigo, que también admiraron algunas rutas del vértigo. Y una que también se puso bastante de moda, que me recuerdo yo que yo estaba, no estaba chiquita, pero me acuerdo de que Sebastián Villafaña nos invitaba mucho al Cañón del Diablo, y allí se abrieron muchísimas rutas. Están ahorita en auge, en estos días están en auge. Se abrieron muchas rutas, y yo creo que él las equipó, y no sé ahorita qué otra, sí, más que todo eso, muchas rutas fuera de lo que eran las normas. Había equipo, un equipo sofisticado, bastante técnico. También, por supuesto, había un equipo ya clásico, pero ya eso no estaba desechado. Pero cuando nosotros empezamos ya recibíamos, de alguna manera nos llegaba equipo técnico sofisticado, y casi todo, vamos a decir que todo era importado. Las facilidades que teníamos era, como alguien nombró, que los turistas que también empezaron a venir a Venezuela, muchos empezamos a guiar, y los turistas nos dejaban, nos vendían, nos regalaban equipo. Otras personas pues traían, también estaba la casa del turista, creo que todavía estaba. Para esa época todavía estaba, porque yo iba a comprar las cocinillas. Después no sé si pasó frío, nosotros también. Porque a veces no encontrábamos un buen saco de dormir, pero llevamos sacos playeros, y eso no era cobija, pero eran sacos playeros que no eran buenos tampoco. Claro. Pero sí teníamos un equipo ya más técnico. Más adelante de aquella época. Sí, claro. ¿Se crearon grupos de montañismo en ese momento? Mira, no, me volvieron loca con los grupos que aparecieron en los años 80 y 90. Seajebula. No, ya estaba. Pero que Cuitas Cupis y... Más nadie. Y un aplauso al Tacupi aquí en Acuy, que todavía sigue sumando a estos muchachitos. Se hicieron expediciones internacionales en ese momento. Se va a inspirar aquí el hombre. El peluchito. Aquí, por este lado. Hay una bota de Harry Potter. Simbólica. Bueno, buenas tardes. Yo voy a acotar por el grupo de la generación de los 80, con 20 años. Ahí donde usted ve este grupito, vemos ahí más o menos como unos 10. No, del 90, del 80 al 2000, ¿no? 20 años. Bueno, bien significativo, ¿por qué razón? Porque en toda la historia del andinismo en Mérida, en estos 55 años que tenemos, en esa generación, en esa década, fue cuando más se fomentaron la fundación de organizaciones de montaña. Llegamos al punto que teníamos 28 clubes de montañismo inscritos en el IND. Porque recuerdo muy bien que se hicieron unas elecciones y todos los barrios de consideración en Mérida, el municipio Libertador y los municipios
precisamente hasta el Santo Marquina, la parte de la zona de Mocotíes, tenían grupos de excursionismo que fueron fomentados precisamente de la metrópoli del estado. Llegamos a considerarnos con el apoyo del IND, que es muy importante el apoyo institucional para que las organizaciones se mantengan. Y esa es un parte de la sugerencia de nuestra década. ¿Cómo es posible que 55 años después que tuvimos un récord de 28 organizaciones legalmente constituidas, registradas, que muchos de nosotros asumimos esa responsabilidad de los precursores de las organizaciones de montaña, como fueron la generación de los 60 y los 70? Ellos llegaron a tener aquí en Mérida tres clubes y en el lapso de unos 10, 12 años llegamos a tener 28. El desarrollo de montaña llegó a tope precisamente porque había apoyo institucional. En Mérida se fomentaron los grupos de excursionismo como semilleros hacia el deporte del excursionismo, el escultismo, la conservación y el montañismo. ¿Cuál era el apoyo? El IND nos reconoció en esa década como deportistas, que era una lucha que veníamos emprendiendo de la época de José Eduardo Burguera del Club de la ULA. A ellos lo reconoció la Dirección de Deportes de la ULA, pero a los que participábamos como montañistas, que formábamos parte del resto de la sociedad fuera de la universidad, no estábamos reconocidos oficialmente. Esa era una necesidad y esa ecuación nosotros la conjugamos al punto que en esa década se desarrolló socialmente el deporte de montaña. Pasamos a ser de los románticos, de los conservacionistas, los ambientalistas, a ser reconocidos por primera vez como un deporte. Después que evolucionamos en esos 50 años, me estoy hablando de los 90, de tener 28 organizaciones, si hubiésemos seguido con ese apoyo y ese ritmo institucional, seguramente a esta altura, después de 50 años, nosotros lo lógico fuese que tuviésemos 60 organizaciones de montaña en todo el estado de Mérida. ¿Cómo es posible que llegamos al año 2000 y únicamente sobreviven 2 organizaciones? Y la asociación precisamente se desmotiva. ¿Cuál es la razón que nosotros estamos analizando de allí? Amigo, el deporte de montaña nos lo convirtieron en un deporte para burgueses. Nosotros venimos de abajo, de las comunidades. Aquí en el municipio Libertador habían clubes de montaña en cada barrio de la ciudad. Y el compromiso de nosotros lo fomentamos, nuestra generación lo fomentó. Y es un orgullo que llegando al punto comprobable de agruparnos para elegir nuestro presidente de la asociación, habían esas 28 organizaciones. Pero ¿cómo vamos a fomentar si nos ponen trancas? ¿Quién saca $40 para pagar un boleto para subir al teleférico a hacer una actividad de montaña? ¿Quién saca dinero, amigo? ¿Quién saca para pagar el boleto para un morral? Entonces, ¿qué se ha perdido desde el punto de vista institucional? La identidad. Y hemos contribuido a perder la cultura, la tradición de una ciudad y de un pueblo como lo constituye el estado de Mérida, que su referente étnico son las 5 águilas blancas. ¿Y nosotros qué observamos? Pasivos, mirándonos y siempre quejándonos de las instituciones, pero estamos desapareciendo lamentablemente. Desapareciendo como cultura en este país, porque el referente de la actividad de montaña en Venezuela está en Mérida. Y si no luchamos por nuestro referente cultural, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, los niños que tienen el celular, que es una de las problemáticas que estuvimos aquí discutiendo? ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Hay un muchacho aquí de la generación del 2024 que intervino, que decía que estaba en su casa, enclaustrado en su apartamento, viendo el celular, mirando por la ventana a la Sierra Nevada, diciendo ¿cómo se llegará ahí? ¿Cómo hago? Estamos divorciando de nuestras generaciones futuras y es nuestro compromiso. Pero nosotros podemos tener mucha empatía, podemos tener mucho altruismo,
Pero si el Estado como tal, que tiene el compromiso formal, nos continúa volteándonos, diría yo, la espalda, como se han convertido los últimos 20 años para acá, seguramente nos da pena. Nos da pena que nosotros, siendo el relevo de la generación de los 60 y los 70, le entregamos el bastión a la gente que está aquí reclamando que es la generación del 2000, el 90. Le entregamos a ellos la motivación, le entregamos la escuela, la formación y la organización. ¿Cómo se sustenta esto? Con organización. Necesitamos que el teleférico como servicio turismo en el estado Mérida pase y deje de ser la propaganda de Mérida y que incluya verdaderamente la actividad que él originó, y eso surgió de las propuestas que estamos discutiendo allí. El teleférico tiene que popularizar el alcance de esta actividad hacia los barrios, hacia los pueblos, pero de manera organizada. Nosotros no podemos seguir siendo cómplices, viéndonos pasar a nuestras narices, donde los niños no le damos alternativa, teniendo posibilidades geográficas en nuestro estado. Desde el punto de vista internacional, esta generación, afortunadamente, por recursos propios de cada persona que empezó a instalar dos tiendas de montaña en el estado de Mérida, empezó a importar equipos. Nosotros tuvimos la posibilidad de innovar algunas herramientas para adaptarnos mejor a la actividad del montañismo, inspirando más seguridad, inspirando seguridad. En esa época, yo voy a hacer una referencia de varios estudios bibliográficos, pero en el caso particular, que he observado la necesidad de la misma generación de nosotros, está observando qué es lo que ha pasado. No hay la fomentación de la historia, nosotros estamos acabando con nuestra propia historia. ¿Cómo es posible que en 50 años, 55 años, solamente tenemos 2 libros, 3 libros hay inscritos? Y es que todos perdimos realmente la capacidad de escribir o qué ha pasado. ¿Qué le vamos a dejar al futuro si estamos negando nuestra propia historia? 2 libros. Y el cronista principal que estaba aquí ya se murió. Tenemos un desfase de historia. ¿Cómo la fomentamos a las generaciones futuras? El doctor Carlos Chalbó, el cronista de Mérida de la Sierra Nevada, se murió. No ha surgido un nuevo cronista. Y teniendo la Universidad de los Andes con una escuela de historia. Yo apelo a ustedes, la nueva generación, a todos nosotros, que empecemos a escribir. Porque es una manera de educar a las nuevas generaciones. Bueno, aquí hay contenido para sacar varios libros de lo que se hizo hoy. El segundo elemento que observamos aquí, en aras de motivar esto, yo hice una pequeña síntesis de algunos caracteres proyectados sobre la historia del andinismo merideño a nivel internacional. No me voy a caer en muchos detalles, voy a generalizar, pero cuando uno maneja la fuente de los hechos sociales proyectados hacia la estadística, tiene infinitas proyecciones con objetivos para formar y educar y llegar más rápido. Diciendo allá absolutamente para bajar. Hasta ahorita tenemos, en 55 años, 160 expediciones a nivel internacional. Ese estudio está actualizado hasta el año 2022. Con un promedio en 55 años de 2.9 expediciones por año. Hay 13 organizaciones entre montañismo y rescate y grupos de excursionismo que han realizado expediciones internacionales del estado Mérida. La montaña más ascendida por merideños a nivel internacional es el Pico Chimborazo, ubicado en el Ecuador. La montaña más alta que se ha escalado por expediciones merideñas fue el Pico Manaslu por Adán Álvarez en el 2022. La primera expedición hacia la cordillera del Himalaya de merideños se realizó en el 2017. En 2008 se realizó
el primer ascenso por penideños en el Pico Alpamayo, Cordillera Blanca. Las 23 montañas de la cordillera del Cocuy, en el departamento de Boyacá, todas han sido prácticamente ascendidas por merideños. En la cordillera central de Colombia, las 3 montañas más significativas han sido ascendidas por merideños. En la cordillera del Huila, todavía no he conseguido registro de algún merideño que la haya subido. En misma Colombia. En Ecuador, dentro de las 8 montañas más significativas, únicamente se han escalado por merideño y venezolano solo 4 montañas. Es decir, que todavía quedan 4 montañas más para que ustedes continúen escribiendo esa historia. Nos invitaron y formamos parte de todo esto y gracias a ustedes también por haber venido. Chévere. Toro, ven, por favor. Sí, bueno, pero sí, para que sea más breve. Hermanito, ¿Cómo es el nombre suyo? ven, por favor. Ven. Tú y el representante de ustedes. Pero vamos a tratar de sintetizar, muchachos. Nelson Rojas. Y ven, papá. Nelson Rojas. Sería bueno el chamo, para que lo hable. Sí, Pedrito, trate de sintetizar ahí, oye, por favor. Nelson. ¿Ah? No, por eso, yo le estoy diciendo que se sinteticen allí porque... ¿Ah? Lo tiene ya. No. Toma, mamá. Cuando pueda quítese una pila, ¿oye? Sí, no, bueno. No, sí. Ok, Pedrito, hay un resumen ahí, porfa, para ya ir culminando, sí. Vamos a sentarnos, por favor. Ya estamos en la etapa ya para culminar, muchachos. Pero vamos a escucharnos, por favor. Bueno, Pedro, comienza, por favor. Bueno, Generación 2000, los referentes fueron el maestro José Betancourt del Centro de Montañismo Tascupi, Freddy Matos, Manuel Afonso Manolo, Antonio Serpa en la escalada, Sebastián Villafañe. También fue algo que impactó en nosotros, fue aquel evento que ocurrió en el Humboldt con la caída de nuestros compañeros del grupo de rescate Enrique Burgoyne. Eso también fue algo que impactó. La ruta más importante, en el caso, hablando uno de los más antiguos, Colorado y yo, ver la cara norte del Pico Bolívar era algo muy grande para nosotros, pues. Inclusive, bueno, yo tuve la dicha y gracias a maestro José, que ascendimos en el 2004 y todavía eso estaba, habían paredes de hielo. La ruta del encierro, que hicimos varias rutas en el encierro, los Yelambi, la travesía Mocuy, Los Nevados, también era referencia, Micarache Barina. En la escalada, escalar techos quemados, techos grandes, eso era de envergadura para nosotros. La cuarta pregunta era, el equipo para la época, un morral tubular, que tuviera un morral tubular, pues eso era lo máximo, pues, de la picker o de la kicker. Usábamos cobija, cocinilla y querosén, bota Frasani. El uso del equipo y cómo aprendimos, pues bueno, empezamos, en mi caso yo venía del estado de Trujillo, llegué al Centro de Montañismo Tascupi y aprendí con el maestro José Betancourt. Luego aprendimos en la asociación, con el profe allá, con William, con Nelson Rojas. Las agrupaciones ya estaban constituidas cuando nosotros estábamos aquí. Ya estaba, bueno, el Esmayoy, que no sé si recuerdan, el Esmayoy que era de Jaime Bautista, Tascupi, Quisnacuy. Ya estaba establecido. Tatuy, ya estaban establecidas. Expediciones, cónchale, las expediciones para nosotros era algo muy grande, o sea, había que tener recursos, inclusive nosotros nos apoyamos, yo recuerdo en el Tascupi nos apoyamos en la empresa para ir a la Concagua, y bueno,
no nos apoyaron. Inclusive hoy en día todavía está ese proyecto para ir a la Aconcagua. Y logramos ir con nuestros recursos al Ecuador o a Colombia, al Cocuy. Pero no todo mundo podía ir. Inclusive hubo unos que se fueron por tierra y esos llegaron allá al Ecuador pues reventadísimos. Pues. Hubo auge, la participación femenina en la época, bueno, referentes, siempre escuchábamos de Dora, de Rosita, de las personas que guiaban aquí en la sierra. Era muy tacaña. Dejar el individualismo, vivir en fraternidad, sobre todo respetar las montañas y no simplemente hacer el montañismo con fines de lucro, sino como pasión, con amor. La tecnología, claro que sí, la tecnología es muy importante en esta época porque, bueno, hasta tú no tienes señal y saca un teléfono y te marca unos puntos, tiene sistema de posicionamiento global, todo, pues. Organizar actividades de montaña, promover la educación, eso es lo que se podía hacer. En el caso de la institución donde yo trabajo, promover la educación ambiental en las escuelas, actualización de las leyes, o sea, a mí me gustaría que fuéramos como más fuertes porque hay veces que las sanciones lo que dan ganas de llorar. Deforestaciones a veces en parques nacionales que el impacto es grande y yo creo que los sancionados lo que hacen es reírse con eso. Pues. Algo que nos preocupa, y yo creo que todo el mundo lo ha vivido aquí, cuando se iba ascendiendo por la Mocuy, siempre veíamos aquella enorme nube sobre la ciudad, que eran los efectos de los gases de fuentes móviles. Eso siempre nos preocupó porque sabía que eso iba a tener impacto en nuestras montañas. Pero ya Nelson hizo una buena reseña al respecto, entonces no lo voy a repetir. Cosas importantes, sé que la gente del GAR estuvo en el 2002 en el Aconcagua, también hubo gente del Quisnacú que ha hecho bastantes expediciones con el chico ¿cómo se llama? Y también la gente de Grexeco, sé que también hicieron varias... Escalando América. Con respecto al equipamiento, bueno, creo que la pelazón continúa. Nuestros inicios también fueron con equipo playero, sleeping. Que lo digo con el micrófono de Luis. Que bueno, como todos sabemos, el equipo de montaña es costoso, desde las botas hasta el pantalón, el morral, todo sigue siendo un detalle importante. Básicamente algunos sí pueden acceder en su esfuerzo propio, pero la mayoría prestamos eso continúa. Sí, sobre increíble. Las técnicas, increíble. Bueno, muchas. Su día, pero un aplauso para ustedes por tan maravilloso encuentro. Diría yo, tan histórico encuentro que se ha hecho el día de hoy. Y como lo decía el compañero de la generación del 2000 adelante, debemos hacer muchas cosas para mantener y para recuperar el espíritu de la montaña. Hoy es un día histórico por las cuestiones, por las solicitudes que ustedes han hecho y es responsabilidad del Estado venezolano fomentar, pero sobre todo acompañar las políticas que son solicitudes de los grupos organizados. Ustedes han hecho un ejercicio de organización reuniendo no solo a los montañistas actuales, están reuniendo prácticamente 4 o 5 generaciones de montañistas en un sitio icónico como la casa de el Gran Domingo Peña. Entonces es fundamental que nosotros tomemos acciones concretas. En base a eso, yo primero quiero que me vean como un igual. Yo también soy montañista. Puedo decir algunas cosas de dónde vengo. Yo vengo del Centro Excursionista Universitario, graduado del año 2012. Mi graduación fue aquí en Mérida, haciendo una expedición de 15 días.
el páramo de los Nevados Gavidia. Hicimos una expedición, estuvimos ahí. Después de prácticamente 6 meses de estudio dentro de la universidad, prácticas, estudios, clases. No les digo que, bueno, esto es un encuentro muy merideño, pero también me siento identificado porque, bueno, yo soy muy de la cordillera de la costa. Mi escuela, obviamente, es el Parque Nacional Guarera Repano, el Parque Nacional Henry Pittier y el Parque Nacional Macarao. Yo soy guía de media. Yo ahorita estoy agradecido con Dios y con el presidente, con la revolución, por permitirme ejercer un cargo dentro de la función pública y sobre todo por estar en un sitio donde amo estar y hacer cada acción para proteger las montañas. Nosotros venimos de un momento muy triste, con resultados positivos, pero un momento muy triste. Terminar de asumir la pérdida del último glaciar que tenemos en Venezuela, que prácticamente, en términos coloquiales, es un paciente terminal. Según la estadística va a desaparecer. El último metro cuadrado de hielo estaría desapareciendo en diciembre del año que viene. La decisión de la política pública de decidir, le quito la manta y dejo que siga su proceso acelerado de descongelación. Le mantenemos la manta y lo mantenemos conectado a un sistema mecánico humano para alargarle unos meses más. ¿Qué hacemos? Entonces, venimos de un momento triste, pero también es un momento pionero porque somos el primer país tropical que hace eso. En el trópico ningún país andino lo ha hecho. O sea, nosotros estamos dándole elementos técnicos, científicos, datos, protocolos a los demás países para que van a pasar por el mismo proceso que nosotros, porque esto es un proceso mundial, un país también, por haber llegado hasta aquí, por haber venido hasta aquí, por haber enseñado a esos muchachos, por haber enseñado a las distintas generaciones, que sí hay motivos para seguir luchando. Porque más allá del teléfono, de las redes sociales, de todas las cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día, porque estamos dentro de otra revolución, que es la revolución digital, que no nos damos cuenta y es tan apabullante, tan acelerada que nos pasa por encima. Hace nada más 15 años no existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada. Todavía estábamos con los teléfonos en blanco y negro y ya ahorita podemos estar hablando con alguien en China